La última semana de fichajes y locura barcelonista. Chiesa o Rafael Leao en Barcelona. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. La última semana del mercado, la amenaza de perder nombres importantes y un fichaje de alto calibre. Empezamos primero con la posibilidad de salidas. Buenas noticias desde el dispensario de Barcelona. Alejandro Balde, que abandonó el partido ante el Valencia por precaución, volvió a entrenarse con normalidad tras la victoria en Mestalla. Hansi Flick tranquilizó en la rueda de prensa posterior al partido, afirmando que la lesión era solo un golpe y que sería examinado cuando regresara a casa después de sufrir un desgarro en el tendón de la corva en enero. Balde disputó su primer partido oficial en Mestalla, aunque solicitó la sustitución por unas molestias en el muslo izquierdo. Sin embargo, las fotografías del entrenamiento matinal mostraban a un jugador sonriente corriendo sobre el césped. Pero Barcelona enfrenta un dilema inesperado con Alejandro Balde, uno de sus talentos más destacados. El joven lateral, considerado la joya del club, ha despertado el interés de varios clubes de la Premier League inglesa. Esta situación sitúa al Barcelona en una encrucijada que combina aspectos deportivos y económicos, generando un estado de incertidumbre. Balde, conocido por su velocidad y habilidad superior, es visto como el jugador ideal para la exigente Premier League. Su estilo, que combina potencia y técnica, parece hecho a medida para esta liga, que siempre busca jugadores jóvenes prometedores que puedan marcar la diferencia. Este creciente interés de los clubes ingleses ha preocupado al Barcelona, que teme perder a uno de sus pilares en un momento crucial del mercado de fichajes. El jugador ha demostrado un enorme potencial y podría convertirse en una pieza clave en el futuro del equipo. Sin embargo, es difícil ignorar las tentadoras ofertas procedentes de la Premier League, lo que coloca al club en una posición complicada entre quedarse con la futura estrella o aprovechar una atractiva oferta económica. El Barcelona, un club que siempre ha confiado en su cantera, pero que ahora enfrenta la tentación de hacer un gran negocio financiero. El Newcastle sigue acechando los talentos del Barcelona. El FC Barcelona afronta un gran reto con uno de sus jóvenes talentos más destacados, Fermín López. Según fuentes cercanas al club, el Newcastle United ha hecho una oferta tentadora que podría amenazar la permanencia del centrocampista en el Camp Nou. Parece que el club inglés está dispuesto a pagar 45 millones de euros por el jugador, una suma elevada para alguien que aún se encuentra en la fase de desarrollo de su carrera. Además, el Newcastle le ha ofrecido a Fermín un salario muy superior al que gana actualmente en el Barcelona, lo que aumenta la presión sobre el club. Fermín López ha demostrado un enorme potencial y, a pesar de su corta edad, ha demostrado que tiene el talento necesario para triunfar en el primer equipo. Perder a un jugador de tal valor sería un duro golpe para el Barcelona, especialmente en un momento en el que desarrollar jugadores jóvenes se ha vuelto vital para el futuro del club. La dirección tendrá que actuar con rapidez si quiere evitar que Firmin siga los pasos de otros jóvenes talentos que han buscado fortuna fuera de la Masia. Como afición del Barcelona, me preocupa profundamente la posibilidad de perder a Fermín. Es uno de los jugadores que, con la formación adecuada y la confianza del cuerpo técnico, podría convertirse en una pieza clave del Barcelona en los próximos años. Espero que el club haga todo lo que esté en sus manos para retenerlo y no ceder a la tentación de una oferta económica. El futuro del Barcelona depende de preservar estos jóvenes talentos que representan el núcleo del club. Fermín López debería quedarse. Por fin el camino claro para Vitor Roque. Las conversaciones sobre el traspaso de Vitor Roque procedente del Barcelona se aceleraron el lunes. Vitor Roque tiene un destino concreto en mente: el Real Betis. Una delegación del club sevillano visitó Barcelona para convencer al joven goleador de que el estadio Benito Villamarín es el lugar ideal para continuar su carrera. Sin embargo, el mayor reto sigue siendo convencer al Barcelona, que busca recuperar una parte importante de los 30 millones de euros que invirtió en Roque en enero. El Betis, por su parte, preferiría una cesión o un acuerdo más adecuado económicamente. La dirección deportiva del club se reunió con Vitor Roque, su padre y su agente, André Cori, para explicarles las ventajas de una posible llegada al Sevilla. El club catalán trabaja para encontrar una solución antes del fin de este mes. Por otro lado, el Sporting de Lisboa también hace una oferta atractiva para comprar a Vitor Roque, ya que ha hecho una oferta económica concreta.
Sin embargo, el jugador parece inclinado a permanecer en la liga, considerándose más atractiva la oferta del Betis a falta de varios días para el cierre del mercado. La decisión final dependerá de Barcelona, que también enfrenta sus propios desafíos financieros. La oferta del Betis al Barcelona incluye la posibilidad de mantener cedido a Vitor Roque o incluso formar parte de su acuerdo de traspaso con el objetivo de reevaluar al jugador. Los enviados del Betis en Barcelona esperan llegar pronto a un acuerdo. Mientras tanto, el Sporting de Lisboa permanece en la competición y el director deportivo del club en Barcelona se reunió con Deco y el agente del jugador para discutir los detalles de una posible transferencia. Y ahora a nuestra conversación, la última semana de fichajes y locura barcelonista, Chiesa o Rafael Leao en Barcelona. Está claro que el FC Barcelona está barajando varias opciones en el mercado de fichajes para reforzar su lateral izquierdo. Después de no poder fichar a Neco Williams, no sorprende que el Barcelona busque ampliar sus opciones en esta posición, ya que existe una oportunidad real que el club puede aprovechar. El jugador objetivo es el extremo de la Juventus Federico Chiesa, que no parece encajar en los planes de Thiago Motta para la temporada 2024-25. Fue puesto en el mercado por la Juventus a un atractivo precio de entre 15 y 20 millones de euros. Sigue siendo una suma atractiva para un jugador en su mejor momento, ya que tiene 26 años y todavía tiene mucho que ofrecer. Según Sport, el Barcelona está considerando hacer una oferta por el exjugador de la Fiorentina, aprovechando que la Juve está dispuesta a separarse de él. La fuente indica que el conjunto catalán ya ha comenzado a estudiar las circunstancias y evaluar la viabilidad del acuerdo, aunque aún no se ha presentado ninguna oferta oficial, ya que el club necesita algunas salidas para hacer una oferta fuerte. En este contexto, Federico Chiesa, que cuenta con un salario neto que ronda los 5 millones de euros por temporada, se muestra interesado en firmar un contrato de al menos 3 años de duración para incorporarse a un nuevo proyecto deportivo. También siente atracción por jugar en el Barcelona, lo que le hace preferir la oferta del club catalán a los intereses de otros grandes clubes, aunque el jugador que aún evalúa sus opciones de futuro. Trasladamos al fichaje con el top mundial Rafael Leao. Como señaló este martes y informó Mundo Deportivo, el jugador más popular y admirado actualmente en el FC Barcelona es Rafael Leao, la superestrella del AC Milan, considerado uno de los delanteros más destacados del mundo. El portugués tiene 25 años y ya pertenece a la categoría de los mejores delanteros del fútbol europeo. Sus increíbles actuaciones con el Milan lo convirtieron en el objetivo de muchos clubes importantes, incluido el Barcelona. En San Siro parece que el club no quiere desprenderse del extremo izquierdo, pero si se encuentra una oferta atractiva, los rossoneri podrían aceptar negociar su venta. Leao llegó a San Siro hace unos 5 años procedente del Lille en un acuerdo valorado en unos 50 millones de euros y desde entonces se ha desarrollado significativamente como futbolista. Esta operación fue descubierto por José Álvarez en Twitch. Rafa Leao es el objetivo del Barcelona. Las negociaciones comenzaron hace solo 72 horas. La operación está en su infancia y Méndez es quien mueve los hilos. El precio fijado por Milán es alto. Mucho dinero, unos 100 millones de euros. La respuesta del Barcelona es clara. Podemos pagar 100 millones. En un proceso como este, los 100 millones de euros no se pagan todos de golpe. Suele pagarse a plazos. Y su inscripción en la liga no habrá problema porque saldrán 5 o 6 jugadores a liberar ese espacio. Este es el nuevo objetivo del Barcelona. La operación Leao ya ha comenzado, aunque su contrato está renovado hasta el verano de 2028 y hay una cláusula de rescisión de 150 millones de euros, el Barcelona le considera una opción interesante en el mercado de fichajes, sobre todo si su talento sigue dando actuaciones destacadas y el club podría reducirlo. El principal problema del Barcelona es que es difícil encontrar un jugador de su calibre, ya que su precio de venta puede superar ya los 100 millones de euros. Sin embargo, parece imposible que los italianos negocien si la oferta no supera o al menos se acerca a las 3 cifras. Parece que la afición del Milan no aceptará vender a su estrella por menos de 100 millones, sobre todo después de renovar el año pasado su contrato hasta 2028, y dado que el club no tiene necesidad ni ganas de vender. Es un jugador decisivo en ataque, aunque tenga que hacerse cargo del juego en solitario.
El portugués sería una incorporación ideal para el Barcelona, sobre todo con un entrenador que se centra en combinar la posesión con el ataque rápido, como es el caso de Hansi Flick. Más allá de los aspectos económicos y pese a la necesidad de mejorar su registro goleador, el Barcelona debe permanecer atento al futuro del jugador y tratar de comunicarse con su entorno para encontrar la forma adecuada de cerrar esta operación. Rafael Leao sería un fichaje 5 estrellas en todos los sentidos de la palabra. Personalmente tiendo a elegir a Leao, pero su falta de estabilidad es lo que temo para el Barcelona. En cuanto a Chiesa, sus numerosas lesiones son un gran problema para el Barcelona. ¿Quién crees que es más adecuado, Chiesa o Leao? ¿Y por qué?